Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. ¿Dónde se sentaría usted? Es el título que he dado al siguiente mensaje que, con la venia de Dios, pongo a vuestra consideración a modo de pregunta. Veamos ahora de qué se trata. La Biblia, en su libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 31, nos presenta una declaración que, más que una enseñanza, constituye una sentencia. El pasaje dice lo siguiente: el que oprime al pobre ofende a su hacedor, mas el que tiene misericordia del necesitado honra a Dios. Un mensaje clarísimo que nos llama a entender la importancia que tiene el cuidarnos de no oprimir a los pobres y la valoración que Dios hace sobre una conducta de esta índole. Porque sin dudas Dios, quien es nuestro hacedor, se ofende cuando nos convertimos en opresor de los pobres. Y aunque me parece que todos entendemos perfectamente lo que significa oprimir a los pobres, vamos a dejarlo bien en claro señalando que, en pocas palabras, oprimirlo significa maltratarlo, explotarlo o privarlo de sus derechos para beneficiarse económicamente o de otro modo. En términos comunes, cuando hablamos de alguien que practica estas cosas, es llamado explotador y la legislación contempla sanciones civiles y hasta penales en determinados casos si se llega a tipificar como esclavitud. En contraparte, el versículo aludido declara: mas el que tiene misericordia del necesitado honra a Dios. Ojo que no estamos hablando simplemente de quienes no oprimen o explotan a los pobres, porque he escuchado muchas veces decir: yo no le hago mal a nadie, o incluso podría decir: bueno, yo no tengo una empresa, por ende no tengo empleados a los que pudiese oprimir, tampoco tengo amigos ni parientes pobres, ni a alguien que pudiera oprimir. Así que estoy fuera de toda observación relacionada. No, señores, la frase nos lleva mucho más allá de esto, pues nos insta a tener misericordia de los pobres. ¿Y qué significa esto? Veamos. La palabra misericordia es una palabra compuesta que proviene de la palabra latina misere, que significa sentir piedad o compasión, y de la palabra cordis, que significa corazón. Así que en conjunto quiere decir algo así como sentir piedad en el corazón por el que sufre miseria. Y vale decir que la misericordia es un rasgo característico de la divinidad y por ende un valor cristiano que debemos cultivar sí o sí. Ahora bien, hace aproximadamente 230 años, allá por los años 1789 hasta 1799, toda una década, en Francia se dio un evento de enormes proporciones que ha quedado registrado en la historia como uno de los sucesos más trascendentes en lo social, cultural y político. Se trata de la llamada Revolución Francesa, de la cual creo que todos hemos oído hablar, pero solo unos pocos conocen los contextos. Haciendo un breve resumen, diré que la naturaleza caída del hombre lo lleva a la ambición y esta ambición no es únicamente de dinero, sino de poder, de gloria y de todo aquello que lo haga sentir que se encuentra en un nivel superior respecto a sus demás congéneres. Por ello, cuando alguien tiene la oportunidad de ocupar un puesto de alto nivel, ya sea en la empresa privada o en el ámbito público, queda en evidencia su ego y su capacidad para someter a quienes pueda. Y eso es lo que ha ocurrido a lo largo de los siglos. Pero cuando las condiciones se dan y aparecen grupos ciudadanos organizados para frenar la opresión, o al menos para enfrentarla, ocurren eventos como la Revolución Francesa y otros similares sobre los cuales no voy a mencionar para no desviarme del objetivo de este mensaje. El punto es que allá por esos tiempos, los franceses, guiados por ciertos personajes e inspirados en otros, lograron organizarse para luchar contra la opresión y la injusticia que sufrían. Cuenta la historia que antes de 1789, Francia estaba sumida en una crisis financiera y social de enormes proporciones. El rey Luis XVI convocó a los Estados Generales a instalar una asamblea tradicional que no se había reunido en más de 170 años,
con la idea de resolver la crisis. Así, en mayo de 1789, los representantes de los tres estamentos, el clero, la nobleza y lo que se llamaba el tercer estado, que incluía a la burguesía y a la mayoría de la población, se reunieron. El tercer estado, liderado por figuras como Emmanuel Joseph Sieyès, comenzó a reclamar una representación más justa. Cuando se dieron cuenta de que las otras dos partes no estaban dispuestas a ceder, se declararon a sí mismos Asamblea Nacional en junio de 1789. Este acto fue un momento decisivo. Figuras como Mirabeau y otros oradores también jugaron un papel clave al movilizar el apoyo popular y al desafiar la autoridad del rey. ¿Por qué es importante hablar sobre esto en un mensaje que es eminentemente cristiano? Pues porque nuestra fe lleva implícita la práctica de la piedad, la misericordia, la justicia y el bien. No se trata, como alguien pueda pensar erróneamente, de mezclar temas religiosos y espirituales con la política por simple placer, sino de entender los contextos de cómo es que, políticamente hablando, hay cristianos que dicen ser de derecha mientras otros se identifican con la izquierda. El título que he dado a este mensaje es ¿Dónde se sentaría usted? Precisamente porque en las asambleas celebradas durante la Revolución Francesa, quien presidía la asamblea se ubicaba en el centro y quienes pretendían mantener el status quo, es decir, todos los privilegios de la monarquía y del clero, se sentaban a su derecha, mientras aquellos que proponían un cambio de las reglas de juego, es decir, mayores libertades, oportunidades, igualdad ante la ley, mejores condiciones de trabajo y justicia social, se sentaban a la izquierda. Ahora empezamos a comprender esto, ¿verdad? Voy a tratar de resumir todo lo posible sobre la situación que se vivía y las intenciones de cada grupo. En primer lugar, la nobleza y el clero disfrutaban de exenciones fiscales, mientras el pueblo llano tenía que pagar una pesada carga de impuestos. Esta fue una de las demandas centrales porque mantenía a la gente en la miseria. En segundo lugar, los nobles y el clero no eran juzgados por los mismos tribunales que el resto de la población, sino por cortes especiales. Esto también se consideraba un privilegio injusto que debía desaparecer para lograr la igualdad ante la ley. Finalmente, había privilegios sociales y políticos como el acceso a cargos importantes en el gobierno, el ejército o la iglesia, que estaban reservados a la nobleza y al clero. Es así que los que se sentaban a la izquierda buscaban la abolición de estos privilegios como un paso fundamental para construir una sociedad más igualitaria. Vale agregar que el clero era dueño de inmensas extensiones de tierra que debían ser labradas por gente pobre, recibiendo un salario miserable del cual todavía debían dar obligatoriamente el diezmo a la iglesia. Y era común que la gente trabajara 12 o incluso más horas al día, 6 días a la semana, en condiciones bastante duras, especialmente para los trabajadores de los campos o los talleres. En lo que se refiere a la educación, el acceso era muy desigual. Antes de la revolución, la educación estaba principalmente en manos de la iglesia y era un privilegio de las élites. Las clases populares tenían muy pocas oportunidades de recibir una educación formal. En resumen, la situación era evidentemente perversa y contraria a los principios bíblicos, y lo que los revolucionarios querían era que todos los ciudadanos fueran iguales ante la ley, sin importar su origen. Que las mismas leyes y los mismos tribunales debían aplicarse a todos por igual, rompiendo con esos privilegios de cuna para que todos tuvieran los mismos derechos y deberes ante la justicia. Un principio que hoy en día consideramos fundamental. Pero la Revolución Francesa no fue un camino sencillo ni lineal. Después de ese impulso inicial de ideales nobles, hubo luchas internas, tensiones y por supuesto mucha violencia, sobre lo cual hablaré en el momento oportuno. Ahora no. Por ahora lo importante es comprender de dónde nace esto de los cristianos de derecha y los cristianos de izquierda, porque a ratos parece ser que los principios y valores del cristianismo quieren ser secuestrados por grupos políticos cuyas prácticas no se parecen ni de lejos a lo que Jesús nos enseñó.
Para finalizar, creo pertinente acotar que los ideales de la Revolución Francesa sirvieron de inspiración para muchos movimientos posteriores, que lastimosamente se fueron desfigurando con el tiempo, cayendo en prácticas similares a las que pretendían combatir, es decir, acabando con regímenes autocráticos para fundar otros nuevos, dentro de élites con membretes de representar al pueblo, mientras los someten bajo dictaduras crueles y los aplastan por medio del terror. Mientras esto ocurre a lo largo y ancho de la tierra, la palabra inmortal del profeta Isaías sigue recordándonos en los versículos 6 y 7 del capítulo 58 lo siguiente: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados? ¿No es que compartas tu pan con el hambriento? Y la voz del salmista salta en nuestro corazón diciendo: defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlos de mano de los impíos. Salmo 82, versículos 3 y 4. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, pon inteligencia y sabiduría en nosotros para que conozcamos la verdad y seamos libres de la manipulación a la que nos tienen sometidos desde la izquierda y desde la derecha. Porque nosotros, tus hijos, no somos de un lado ni del otro, somos de lo alto y estamos por encima de ideologías que con hipocresía persiguen sus intereses personales y mezquinos. Fortalece nuestra fe para que permanezcamos firmes en estos tiempos de peligro donde la mentira reina, porque el maligno gobierna el mundo y está desesperado, pues sabe que su reinado pronto acabará. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.